Pero acá me parece que está bueno preguntarse, bueno, si doy este paso, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero al no dar ese paso, ni siquiera nos damos la oportunidad de darnos cuenta, de revisarlo, de aprender. Pero pensá también todo lo que vos te estás perdiendo de ganar, de ver, de encontrar por no darlo. Entonces creo que ahí también hay que trabajar mucho en a quién le estamos dando voz, con Z, voz en nuestra vida, para que sea tan importante como para que nosotras no vayamos a cumplir nuestros sueños o a explorar lo que queremos o a ver, no sé, qué hay en la vida para nosotras. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Finanzas Nómadas. Aquí nos cuestionamos por qué seguimos manteniendo nuestras finanzas dentro de las fronteras de lo que nos enseñaron en casa o de las fronteras de un solo país. Aquí cuestionamos también hablar del dinero, pero no de dinero simplemente como tal, sino de libertad, de animarnos a vivir, a trabajar, a invertir de forma coherente con la vida que soñamos, sin miedo, sin culpa y sobre todo con estrategia. Y para eso hoy tengo una invitada muy especial, una mujer que admiro profundamente y a quien conozco también desde hace como unos 10 años o 15 años atrás en Argentina. Compartimos un espacio de mujeres en innovación. Ella es Ale Marcote, coach, autora y fundadora de Aprender del Error, un espacio que transforma la forma en que vemos los fracasos y el aprendizaje y sobre todo nuestra identidad profesional. Así que para mí es un orgullo tenerla. Además es autora del libro Cómo transformar el síndrome del impostor en tu aliado y 2 libros más, ahora nos va a contar, los van a tener en la descripción también. Ahí ofrece herramientas muy prácticas para comprender y superar este fenómeno psicológico que afecta a muchas personas en su desarrollo profesional y también la vida misma, no necesariamente como lo profesional, sino también lo financiero. Y con Ale vamos a hablar de algo que frena a muchísimas personas, que tienen talentos, tienen ideas, tienen experiencia, pero muchas veces se sienten menos. Incluso, como digo, en las finanzas, no sirvo no soy buena con los números, no se me da bien en esto. Entonces vamos a derribar esos mitos, vamos a trabajar en entender de qué va el síndrome del impostor y de cómo ella también misma lo atravesó para escribir sus libros y también cómo creó su propia marca y de cómo también se puede transformar en una estrategia de posicionamiento real y también en una fuente de ingresos pasivos que también es parte de lo que aprendemos en este espacio. Así que vamos a hablar y a consultar. Si tienes dudas, déjanoslos en comentarios. Espero que disfrutes este capítulo como lo hice yo hablando con ella. Hola Ale, bienvenida al episodio de Finanzas Nómadas. Estoy muy contenta de tenerte acá conmigo y de verte, de volverte a encontrar también después de tanto tiempo. Gracias por estar. Gracias, Gaby. La verdad que cuando me dijiste de grabar este podcast me pareció genial porque creo que los temas que yo trabajo y los temas que vos trabajás están todo el tiempo ahí conversando y súper relacionados. Así que encantadísima de estar acá y ver qué nos depara la conversación. Muchas gracias. Y para empezar y romper un poco el hielo, ahí, como fui diciendo, ¿no? O sea, hay muchas personas que creen que tienen que ser expertas en algo, que tienen que saber mucho, por ejemplo, de números, de matemáticas, de inversiones o de un tema particular también de conocimiento para compartirlo. En tu experiencia con todo lo que ya hiciste y con las personas también a las que acompañas, ¿cómo se desactiva esa trampa mental que nos deja a veces bloqueados y inhabilitados? Vos sabés que esta idea de que tengo que saber todo, ¿no? Tengo que tener casi 5 títulos para ejercer algo, o quién sabe qué tipo de conocimiento tengo que tener. Me imagino que te encontrarás vos con estos desafíos para invertir, ¿no? Incluso para hacer algo mínimo, algo para ingresar. Entonces, esto de la creencia de que tengo que saber todo es muy común y sobre todo es muy limitante, porque me parece que está bueno diferenciar. Estamos en un momento en el mundo en donde todo el tiempo hay cambios, ¿viste? El conocimiento se renueva, entonces es casi, diría, imposible poder lograr tener todo el conocimiento. Lo tenés poné que lo alcanzás hoy y dentro de una hora ya quedó un poco atrás.
Entonces, me parece que ahí es súper importante primero ver esto, ver que ya estamos en un tiempo en donde eso es imposible. Y me parece que lo bueno es preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo mejor que podemos hacer con lo que tenemos hoy? Con ese conocimiento que tenemos, ¿no? Como, ¿qué pasos podemos dar? Porque si no estamos siempre mirando todo lo que nos falta, que encima eso que nos falta cada vez se va corriendo, porque no queda estático, y por ende nos deja ahí frenados. Y no solamente entonces digo ver eso, sino poder ver todo lo que sí tenemos, las herramientas que tenemos, el camino que recorrimos, lo que ya sabemos y preguntarnos si eso nos da la posibilidad de dar algún paso. Yo diría que la mayoría de las veces nos da la posibilidad de dar algún paso. Lo que pasa es que, claro, nuestra expectativa de conocer todo o de conocer X veces más nos deja ahí frenados. Así que primero creo que visibilizándolo y poniéndole la lupa y diciendo, si yo lo miro a conciencia, lo que estoy pensando es imposible y además es innecesario, ¿no? Porque cuántas veces es innecesario todo lo que creemos que tenemos que saber para dar un paso. Sí, y además de esto que dijiste de las herramientas que tenemos, los recursos que contamos, en ese camino que vamos construyendo, porque tanto vos como yo, o sea, creo que tuve síndrome del impostor y sigo teniendo todavía, pero tuve esas situaciones cuando empecé con esto, cuando, no sé, estaba por conseguir un empleo y cada vez más, como dijiste también, empiezan a aparecer nuevos conocimientos o tengo que saber más de ChatGPT, tengo que ahora saber de esta tecnología, ahora quiero aprender esta app, cómo uso Binance, cómo uso este aplicativo financiero, cómo hago para Excel. Va, el conocimiento ahora ya está democratizado, ya podemos acceder de una manera muy sutil y fácil. El tema es, como dijiste, de cómo nos ponemos ante esa situación. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y ante la falta de, en vez de ante lo que ya tengo. Y está buenísimo cuando dijiste las herramientas que son también conocer tu punto de partida, desde dónde salís para avanzar hacia eso que estás buscando monetizar o no monetizar o cambiar de profesión o, bueno, todo el tipo de cambios que creo que, como dijiste ahí, el cambio, ¿no? Nos trae un poco el síndrome ese de dudar de nosotros mismos. Sí, sí, quizás ahora cuando estaba haciendo esta recapitulación, lo que se me venía es que lo que tenemos que trabajar muchos es sobre nuestras expectativas, ¿no? Y bajar las cosas a la realidad. Digo, vos trabajás con finanzas, entonces, bueno, quizás yo estoy metiéndome en finanzas, a ver, quiero, y arranco por la típica un plazo fijo, ¿no? Porque arranco con algo y mi amigo con sacar la plata de mi caja de ahorro, de mi cuenta corriente. Bueno, doy ese paso. Está bien, bueno, y ahora no voy a pretender quizás decir, bueno, pero quiero ir a opciones y como no sé para opciones, entonces me quedo sin hacer nada. Y no, doy un pasito más y voy a otro instrumento y después que mi amigo doy otro pasito más. Entonces, digo, este proceso que lo podemos hacer desde las finanzas, por ejemplo, va con todo. Voy tomando confianza, quizás me parece re poco un plazo fijo. Bueno, es lo que podemos hacer ahora. Tomamos confianza con mover algo y después vamos a otro instrumento y después vamos a otro instrumento y ahí va tomando más color, pero yo necesité tal vez para mi proceso ir pasando e ir diciendo, bueno, con lo que sé hoy, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo mover la plata acá? ¿Me quedo tranquila? Listo. Después la muevo allá. Es como ir amigándonos con las distintas etapas y no quizás decir, bueno, o sea, si esto es poco, no vale. No, porque este primer paso es el que me da la confianza, me ayuda a entender y después voy a ir seguro a lo que vos, lo que vos quisieras ¿no? que las personas puedan armar. Pero bueno, es ir también validando y validándose en cada paso para poder llegar después a lo que queremos y a esa expectativa que está allá arriba, ¿no? Sí, y ahí cuando estás contando esto de los pequeños pasos, que, o sea, nosotros tenemos una metodología que es paso a paso, ¿no? Que esto incremental, ya que venimos de ese mundo de la innovación y lo incremental tiene tanta, o sea, tanta potencia en el largo plazo que parece que, como el tema de las inversiones, que se puede hablar de que cuando más riesgoso hay cosas que en el largo plazo terminan siendo menos riesgosas. Entonces, ¿cómo desde lo incremental uno puede ir haciendo cositas chiquitas, ¿no? que me lleven a ese objetivo que quiero lograr? Y ya que estamos buscando derribar mitos,
creo que está bueno, a ver, desde tu experiencia, ¿qué es lo que encontrás más seguido sobre, por ejemplo, en este caso, mitos o dudas al momento, no sé, de quiero escribir un libro, quiero crear mi propio curso, quiero hacer algo con mi conocimiento y qué es lo que se te aparece más seguido en esos talleres que tenés, en todo lo que haces? Dale, dale. Bueno, yo te cuento esto y después me contás los que aparecen ahí en finanzas, ¿eh? Cuando vienen las nuevas finanzas. Eh, Respecto al libro, bueno, muchas personas, como hice yo en el proceso, muchas personas me preguntan, ¿y cómo es esto de escribir un libro? Y creo que ahí aparecen varias dudas. Primero que se ve algo no sé, como algo enorme, ¿sí? O como algo que es para unas pocas personas, ¿no? Como, bueno, escribo algunas cosas, pero escribir un libro es como algo, no sé, casi para alguien tocado con la varita mágica, o sea, depende mucho de cómo lo enfoquen, ¿no? Pero hay muchas personas que lo ven como algo casi imposible, como algo muy difícil. Entonces, bueno, eso es uno de los principales, o quién soy yo para escribir, es algo que lo tengo incluso escrito en mi libro, porque también aparece esta duda, ¿quién soy yo para escribir un libro? ¿A quién le va a interesar lo que yo tengo para decir? Ya se escribieron un montón de libros sobre lo que yo escribí, ¿para qué lo voy a hacer? Y además, yo escritora, yo autora, de hecho en un momento yo puse un post que era autora yo, entonces están todas esas dudas y acá vamos a trabajar sobre lo que dijimos recién, ¿no? Primero que obviamente escribir un libro es un gran trabajo. Cuando uno escribe, a mí me pasó por ejemplo que yo escribí y recién cuando casi creía que lo había terminado, se lo di a una editora. La editora es la persona que te ayuda a darle forma en el sentido de, por ejemplo, a quién le hablamos, que tenga un mismo tono. Y lo traigo esto porque muchas personas dicen, yo no sé escribir. Bueno, el libro lo escribís, pero hay personas que te ayudan después a darle forma, obviamente. Pero digo, en eso, de cuando yo lo escribí, dije, listo, lo terminé. Y resulta que cuando lo agarró la editora, dice, bueno, falta un poco, ¿no? Y ahí hubo como 5 revisiones, pero eso es lo común. O sea, lo que pasa es que, claro, uno no tiene idea de los procesos, y eso es lo común. Y la editora hace sugerencias y va y vuelve, uno lo lee un montón de veces. Entonces, primero, en general, el proceso de un libro, hay personas que te pueden acompañar y eso está bueno porque uno puede pedir ayuda. También eso es algo a veces que nos cuesta. El entender que quizás uno dice, no, ya un libro hoy no me siento para hacerlo. Bueno, pero puedes empezar a escribir lo que tenés ganas de escribir y podés ir guardándolo en tu computadora y podés ir registrando todo y cuando te das cuenta, no sé, hasta hay libros que están hechos con posteos, ¿no? Con personas que fueron escribiendo todos los días o artículos y después los juntaron y le dieron una forma y escribieron un libro. Entonces también, digo, no verlo como algo imposible, sino como algo que uno puede ir paso a paso escribiendo lo que tiene ganas de mostrar y después ir dándole forma. Pero creo que se ve mucho como algo así, un imposible, y hoy hay muchas formas de publicarlo, después si quieres hablamos de eso, ¿no? Pero digo, que no necesariamente son restrictivas en ese sentido. Y bueno, y después también creo que yo, por lo menos yo que vengo de ser contadora, hice todo un cambio de carrera. Después también está el tema de quien quiere dar curso. Hay muchas de las personas que vienen a los talleres o que leen el libro que quieren hacer algo con su profesión, mostrarlo, dar un taller de lo que sea y también no se animan, como me ha pasado en un momento a mí, ¿no? En donde está esta idea de que yo no conozco todo, mirá si me preguntan algo y no lo sé, ¿no? Mirá si viene gente que sabe más que yo. Entonces también hay mucha inseguridad en ese sentido y si te tuviera que decir algo ahí en común, está como esta duda o este sentir de que si yo no tengo todas las respuestas o si hay personas que saben más que yo o creo que pueden saber más que yo, directamente ahí siento que estoy ocupando un lugar que no corresponde. Entonces hay mucho con el saber, ¿no? Como esto que venimos hablando, hay mucho con el saber bueno, que nos deja ahí sin poder brindar lo que tenemos para dar. Pero la mayoría de las veces, si uno da un taller, a las personas les puede servir mucho lo que damos, pero bueno, ni siquiera lo intentamos. Sí, y ahí en relación a todo esto me viene como una conclusión que es mía, pero es un poco lo que veo también dentro de las personas que están adentro de Finanzas Nómadas trabajando en su orden, su organización financiera,
las excusas que nos ponemos para dar esos pasos, que muchas veces es eso, no soy bueno haciendo, a mí no se me da, esto algún día se va a ordenar, ¿no? Algún día alguien lo va a hacer, mejor que lo haga otro si para eso vino, ¿no? Y excusas que bloquean también tu crecimiento y ir por tus objetivos o por lo que te parece que es un sueño, porque esto de que sea para algunos, y si yo quiero escribir un libro, ¿por qué no hacerlo? O sea, ya hoy, como decíamos, está democratizado y hay posibilidades de hacer una escritura, aunque no tengas millones, no seas bestseller de Claro. libros. Bueno, hoy te ayuda ChatGPT, ¿no? Yo hablaba de quizás una Sí, editora, hoy lo también, iba a o sea, hoy decir. no, cien como por que de ciento acuerdo, si alguien escucha esto en unos meses, ya no sé cómo, porque como va Ya por ahí no avanzando todo sé. tan rápido, no sé cómo, pero bueno, está bueno esto de ver que hay, digamos, de que hay muchas posibilidades y que también vos traías ahí algunas creencias, yo me venía acordando, por ejemplo, para mí era una creencia muy restrictiva, era que yo no sé comunicar. Y como yo trabajaba de contador, a mí hace 15 años no se me hubiera ocurrido que iba a hacer lo que estoy haciendo ahora. Nada de lo que estoy haciendo ahora. Ni que hubiera escrito un libro, ni que me dedicara a hablar con gente. O sea, te hubiera asegurado que estabas muy equivocada si me decías que yo iba a estar haciendo esto, porque no se me pasaba por la cabeza antes del 2010 estar haciendo algo así, ni en el 2011 cuando empecé un poco el cambio y demás. Entonces, digo, yo pensaba que lo mío era siempre estar como en el detrás de escena. Y eso la tengo muy presente, esa creencia, porque yo era buena organizando cosas. Bueno, yo trabajaba en control de gestión, entonces armaba todos los informes y de última era presentar esos informes o llevarlos al directorio para que sean quienes lo trabajen. Entonces no tenía un nivel de exposición o sobre todo de algo que me sacara de lo técnico, de lo que yo conocía. Y cuando empecé, digamos, todo el cambio, una de las primeras cosas de impacto que hice fue unos eventos en donde las personas venían a contar sus errores, sus emprendimientos fallidos, que fue algo un poco como, quizás como algo lindo para hacer, pero nunca pensé que iba a tener la dimensión que tuvo. Y eran unos eventos que empezaron chiquitos y después empezaron a crecer, crecer, crecer. Y en eso yo estaba ahí en el escenario conduciéndolo, pero estaba conduciéndolo porque la persona que lo iba a venir a conducir el primer día se bajó unos días antes y no teníamos plata para pagarle a nadie. Entonces fue como un poco inconsciente de mi parte subirme al escenario y cuando eso fue creciendo, y yo lo cuento en el libro, yo tenía la sensación, yo decía, soy como una bolsa de papa acá arriba, o sea, viste, como algo que no tiene forma, que no sabe qué está haciendo acá, me sentía así, y cada vez había más gente, entonces fue como, para tomar dimensión, llegó a haber 600 personas en la sala, con el tiempo, por supuesto, cuando fue creciendo, y, y eso a mí me llevó a tener que trabajar muchísimo. Primero, a ver, ¿quiero quedarme en esto o no? Porque para mí fue internamente un gran dilema, ¿no? Y después confrontar, entonces, ¿qué está pasando? Porque si yo me quedo acá, necesito trabajar esta creencia de yo no sirvo para comunicar, no soy buena hablando. Y era todo una gran barrera mía y una creencia mía que me estaba tirando muchísimo para atrás. Entonces, yo tuve mucho trabajo interno en todos esos años para desarmar esa creencia, pero no es que yo iba y decía, no, divino, me la recreo. No, la verdad es que lo tuve que trabajar. Entonces, digo, también hay muchas cosas muchas de estas barreras internas que las puede trabajar si tiene ganas. O sea, yo porque en su momento dije, me interesa que este tema se trabaje, o sea, había algo que a mí me movía de ahí, que ni siquiera tenía mucha idea hacia dónde iba, ¿no? Pero era como que a mí me movía algo. Entonces, nada, es una decisión también, ¿no? Esto de yo puedo ver que hay algo que no está bueno si yo quiero avanzar en mi futuro, hay algo que me está condicionando. El tema es que uno tiene que decidir y tomar acción. Entonces, muchas veces ahí es donde nos quedamos y decimos, Parte, hasta acá llegamos, ¿no? sí, parte del proceso madurativo, creo que también, de tomar el compromiso de madurar en un área que te cuesta. Y eso es como cuando estás entrenando en algo o empezaste, sos nuevo y creías también que eras muy malo teniendo flexibilidad o haciendo pesas y de repente empezás a entrenar y te ves que
como esto, ¿no? El entrenar tu neurona financiera, entrenar la parte comunicativa, entrenar lo profesional, todo eso te va a dar muchísimo impulso. Y acá no me quiero perder porque yo hablaría de todo, aparte de cosas que a mí me pasaron, o sea, puedo decir muchas, pero no me quiero perder de un tema que para mí sí es muy importante y que tenerte acá porque el tema de publicar libros, el tema de monetizar con libros, que es una de las formas también que yo lo enseño en uno de los módulos del programa que tenemos, Nómada Financiero, en donde cómo generás ingresos pasivos con tu trabajo, además de con tu dinero, que eso es otra forma, pero con tu tiempo dedicado, como dijiste, son horas, trabajo, le contrato a la editorial, me vienen, me ayudan, lo escribimos. ¿Cuáles los mitos y verdades reales que hay de monetizar con libros o publicaciones que pudiste hacer? ¿Cómo lo traerías para, digamos, poner en la mesa qué es lo que sucede en este ámbito? Ok, primero, a ver, lo que yo digo es, si uno va por el canal tradicional, el de las editoriales, ¿no? Uno escribe, una editorial toma ese trabajo y hace la impresión, hace la distribución. Primero que es un mundo, aparte que yo desconocía hasta que me metí ahí de lleno. Eh, bueno, si uno va por ese carril, yo diría particularmente que estoy muy lejos de que sea un número que uno dice, bueno, estoy tranquila con este número en los libros. No, no pasa, o sea, no pasa para nada, está muy lejos de eso y lo que le va a decir la mayoría de los autores, excepto que sean bestseller, ¿no? Y tengan una cantidad de libros enormes vendidas. Pero después, por lo menos en general, lo que se utiliza, lo que suele pasar, lo que se usa es que uno recibe el 10% de lo que se vendió, ¿no? El libro a los 6 meses, y si cerró la liquidación ahí medio justo, quizás lo recibís a un año. O sea, imagínense que es muy poquito, y con lo que fue el año pasado, ¿no? Por ejemplo, yo recibía el 10% de cuando los libros se vendían a 3.000 y estando los libros a 20, ¿no? O sea, imagínense en periodos de inflación y todo eso, bueno. Con lo cual, desde ahí, quizás yo digo, no es o un ingreso, puede ser un ingreso con la vía tradicional. Ahora, hay otras vías de publicación que otras personas hoy están utilizando mucho. Yo, de hecho, tengo otro de los libros ahí, y es Amazon, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay otras plataformas que hoy te permiten hacer autopublicación, ¿no? Y desde lo online, por ejemplo, bueno, Amazon te permite incluso que se impriman en otros lugares. Entonces, podés tener ya otro tipo de ingresos. Y también puedes hacer una inversión en ir a una, no son, sí, son como editoriales, pero vos haces la inversión y te llevas los libros y los vendés por tu cuenta. Entonces digo, también a quienes están pensando en eso, pueden ir preguntando las distintas alternativas porque son muy diferentes. Obviamente hay otro trabajo que uno tiene que distribuir y todo eso. Eh, Eso por un lado. Ahora, eso si uno lo mira al libro como algo cerrado y un negocio así, pero si uno lo mira mucho más amplio, también lo que puede ver es cómo eso repercute en la marca personal, cómo repercute en abrirte puertas en distintos lugares. Yo de repente he ido a otros países gracias al libro. Y quizás dando o sea, yo daba los talleres sobre el síndrome del impostor, los daba desde antes, ¿no? Pero es como que al haber un libro, eso por lo menos acá en Latinoamérica tiene un peso. Es como que te da un nombre, te da un respaldo. Bueno, ni que hablar que muchas veces sí me contrataron de empresas porque alguien había leído el libro. Y entonces dije, bueno, quiero que hagamos una charla de esto. Eso me ha pasado varias veces. Entonces, digo también para ver que puede ser algo mucho más amplio, ¿no? Y no quedarse con si me da el 10% o no me da el 10%. En general, acá en Latinoamérica por lo menos te da una autoridad sobre el tema, puede generar esto, que alguien lo vea y te llame para hacer un trabajo sobre eso. Entonces, creo que lo podemos mirar desde ahí. Y después otra de las formas, vos decías esto de los ingresos pasivos o de cómo generar, bueno, lo que yo estoy generando, por ejemplo, son cursos, ¿no? Eh, y ese todavía está haciendo ahí algo en proceso, tengo una clase grabada, pero estoy buscando cuál es el modelo de negocio también, porque está bueno que haya algunos espacios grabados que pueden ser, o sea, a demanda, y cada persona lo hace cuando quiere, que es distinto de todo lo que uno tiene que hacer para un espacio sincrónico, es decir, que esté toda la gente en el mismo momento presencial. Pero bueno, creo que está bueno
poder ir encontrando ahí el modelo de negocio para trabajar todo esto. Bien, y me gusta esto que traes de las editoriales, las distintas estrategias que fuiste probando al momento de decir, ok, me gustaría que esto sea una monetización un poquito más alta o buscar la manera, aunque entiendas que te dio puertas para otras cosas y que tal vez la excusa del libro no era realmente vivir o monetizar directamente y dejar todo lo que hacías, sino que sea una puerta de entrada para adquirir más clientes, visibilizarte y demás. Pero cuando te chocaste con la editorial, ¿qué fue lo que apareció? O sea, ¿sabías del tema o tenías como la idea de que ibas a poder vivir del libro y... No, yo había, en mi caso, en este libro pasó así. Yo lo iba a hacer por mi cuenta. Iba a ser tipo como un crowdfunding, o sea, es como que uno pone a la venta más, de una forma más económica el libro, y con eso iba a financiarlo, lo iba a hacer por mi cuenta. Bueno, estaba pensando todo esto y mamá justo se enfermó. Y como se enfermó y yo empecé a dedicarme a cuidarla, la verdad es que dije, no voy a tener la fuerza para hacer todo esto, porque sí estaba muy metida en entender cómo era el mundo de los libros, le había preguntado a un montón de personas, había contactado, o sea, pero me metí, ojo, porque digamos que unos meses antes no tenía ni idea, de repente se me abrió un mundo nuevo, ¿no? Porque el libro no solamente es escribirlo, es editarlo, o sea, es dejarlo en un formato, es distribuirlo. Estamos en Argentina, por ejemplo, que tiene kilómetros y kilómetros, entonces es muy difícil que en algunos lugares llegue el libro, si no, no estás en, no sé, a partir de determinadas cadenas y demás. Entonces yo ahí empecé a buscar una editorial, porque dije, no voy a poder hacer todo lo que eso requería, todas las acciones que requería, y además después ocuparme de la distribución y todo eso. Entonces, digo, se dio y a mí en ese momento realmente me ayudó mucho, porque si no, o sea, yo estaba lanzándose el libro y mamá estaba internada, presenté el libro y mamá estaba internada, o sea, iba así, con lo cual me ayudó mucho el proceso. Por eso digo que está bueno entender cada uno qué le puede servir más, qué le puede servir menos, para alguien que no le gusta ocuparse quizás de la distribución, a ver qué hago, y estar por fuera de la editorial puede ser medio pesado. Para alguien que le gusta encargarse o que dice, bueno, yo voy a mover, puede andar las otras formas. Entonces, eh, pero no, yo antes de meterme a investigar no tenía ni idea. Y después todo lo que aprendí yendo a las librerías y hablando con los libreros, también un montón. Así que bueno, creo que la mayoría de las personas que escriben y que mueven su libro, los mueven ellas. Acá, excepto ya bestseller que tienen otro tipo de acciones, la mayoría está ahí detrás siempre moviéndolos. Bien, y ahora que me contaste, bueno, recuerdo que trabajamos para la misma empresa, pero no en el mismo momento, en Argentina, y Sí. que me comentaste, bueno, que cuando dejaste tu carrera profesional de contadora y pasaste a trabajar ya más por tu cuenta, em, nada, o sea, no es que saltaste, bueno, ahora quiero en realidad que nos cuentes, porque en Finanzas Nomás tenemos un concepto que es el fondo de tranquilidad. En realidad, mi método es un viaje hacia tu fondo de tranquilidad y ahí es donde trabajamos en organizar, estructurar, conocer tu punto de partida, esto que decía, qué recursos cuento, con qué cuento financieramente para también crecer y hacer que eso funcione, mi mentalidad, cómo la trabajo, cómo venzo mi síndrome del impostor en relación a mis finanzas. Claro. Ahora, a este cambio tuyo profesional, me gustaría que nos cuentes si viviste una situación de sentirte cómoda soltando lo que conocías, tenías tu fondo de tranquilidad, ese respaldo, reserva de dinero que te permitía Ok. estar haciendo el cambio, a ver Sí, cómo lo sí, sí, viviste. sí. A ver, yo primero que yo ya estuve varios años desde que vi que medio veía que como que no iba a estar toda la vida trabajando como contadora ni en relación de dependencia, lo cual implicaba encima un desafío doble, porque si era, bueno, trabajar como contadora, pero, no sé, independiente, capaz que era más sencillo, pero como que cambiar todo para mí era un montón. Entonces fueron varios años y hasta que llegó un momento en que yo sentí que como que no daba más, que lo estire, ¿no? Como en algún momento tengo que cortarlo porque además no la estaba pasando bien ya.
Y porque en algún punto lo que yo me empecé a decir es, ahora no tengo excusas, porque ¿qué me pasaba? Antes yo, digamos, unos años antes yo tenía a mi papá, tuve varios años a mi papá enfermo, un poco el desencadenante es cuando él fallece, que ahí es como que me caen todas las fichas de qué está pasando con mi vida y demás, ¿no? Y bueno, después obviamente todo el tiempo del duelo, yo empiezo a estudiar coaching organizacional, empiezo ahí como a darle una vuelta a todo y a empezar a darme cuenta que realmente no quería seguir. Entonces, lo que me pasó unos años después es decir, bueno, espera, ya, o sea, ya no está mi papá, mi mamá en ese momento estaba bien, entonces digo, ahora no tengo una excusa de que tengo que estar muy pendiente de las finanzas porque realmente, viste que a veces es un momento que las enfermedades se vuelven costosas y uno tiene que tener disponibilidad de dinero para eso. Entonces, lo que yo en su momento empecé a tener claro es, bueno, voy a ajustarme todo lo que pueda para juntar una determinada cantidad de dinero que me permita vivir unos meses, unos cuantos meses, sin que me entre nada. Ojalá que me entre, obviamente, ¿no? Pero bueno, siempre como vamos a un escenario donde vos salís de un trabajo y tenés que construirte otro. O sea, es como... yo igual venía desde, mientras estaba trabajando, a mí no me alcanzaban las horas, porque mientras estaba dando unas clases para emprendedores, o sea, me iba metiendo en donde podía y haciendo lo que podía, tratando de entender qué voy a hacer, qué voy a hacer, ¿viste? Como que eso lo hice lo más que pude, hasta que realmente la empecé a pasar ya muy mal, porque se me hacía muy difícil seguir en el trabajo, anímicamente lo digo. Creo que muchas personas me deben entender, ¿no? Llega un momento en que sentís que se hace muy difícil. Y bueno, entonces lo que yo me había dicho es, bueno, yo voy a tener, no recuerdo bien cuántos meses fueron, pero era como un número que yo calculaba. Bueno, puedo tener, ponerle como si me dijeras, 6 meses sin que me entre nada y después unos meses con que me entre algo, medio que me voy solventando. Y igual yo lo que había terminado diciendo era, y bueno, y si no, en un año empiezo a golpear la puerta, vuelvo con el currículum y digo, hola, ¿se acuerdan de mí? ¿No? Como o a golpear y a decir, de última yo tenía toda mi experiencia, o sea, no es que de alguna forma iba a poder seguir trabajando, pero ese era como mi plan último, pero como para darme tranquilidad de que en algún momento, si todo fallaba y no tenía forma de remarla, bueno, podía volver. Pero sí yo lo planifiqué así, como por lo menos para tener, y eso a mí me sirvió también como para tener una visibilidad de tal vez no estar tan angustiada, porque al principio como que cuando dejas el trabajo después de tantísimos años, porque yo desde que salí del secundario venía trabajando y ininterrumpidamente, entonces como que a los 30 y pico de años de repente estar, no sé, como unas cuantas semanas y no tener que ir al trabajo, era para mí, que yo siempre fui como muy exigente y muy como que, ay, ¿y acá qué está pasando? También traigo esto respecto a lo que decías del fondo, pero digo, después es todo un cambio cuando uno pasa a ser independiente y está súper acostumbrado al sueldo, al bono en algún momento, al aguinaldo, y después, o sea, no hay nada de eso. Como que creo que uno con el tiempo también necesita ir trabajando mucho en cómo administra el dinero. Porque de repente son periodos larguísimos y yo puedo tener un periodo en donde puedo ganar como si fueran 3 sueldos y después puedo tener 2 periodos en donde puedo facturar cero, si quiere. Digo, como en todos estos años hubo cosas así y uno tiene que cambiar mucho la cabeza en cómo va a administrar eso para que no te coma la incertidumbre y para que cuando ves el dinero no digas, bueno, ahora hago cualquier cosa y no tengo esa previsión, ¿no? Sí, a ver, sí, yo estoy acostumbrada porque muchas de las personas que trabajan o entran a trabajar conmigo están en esas situaciones, o están en cambio profesional, o están dejando un empleo para emprender, o se dan cuenta haciendo la mentoría o el programa que quieren dejar un empleo. O sea, no me veo toda la vida trabajando 8 horas por día en una oficina y yo misma también lo hice el cambio y encima viviendo y viajando de un país a otro, o sea que también sé lo que es y prepararse para soltar un empleo también requiere vencer
el síndrome, ya que hablamos del impostor, esto es vencer muchas creencias limitantes en cuanto a si soy capaz de sostenerme, si nunca lo hice antes, ¿no? O sea, esto es algo que yo creo que es normal, porque es como cuando un animal lo sacan, un perrito como el que tengo yo, lo pongo en la calle y vivió en departamento toda la vida y él tiene que ir a buscarse su comida, su agua, digo, ¿cómo va a ser si nunca lo Claro, aprendió? Y bueno, el entrenamiento es trabajar desde el lugar de primero entender cuánto necesito para vivir, o sea, con tanto me puedo mantener todos los meses y con esto y otro que voy haciendo también me sirve para mis metas de ahorro, mis metas de inversión. Es ese orden que, aunque parece muy imposible, se hace fácil. Sí es verdad que con la guía, sí es verdad que tener, como dijiste, lo de la editorial, que te ayuda si sos la primera vez que lo haces, siempre tener un acompañamiento es fundamental porque para mí yo lo hice acompañada también y ahí sentí muchísimo el cambio en mi avance. Pero sí me parece que está buenísimo todo esto que traes, de que lo hayas vivido así, de que te hayas preparado, de que hayas pensado. Yo soy ingeniera y venimos de una yo soy empresa de contadora, así que ingeniería. O la sea, estructura mucho no cambia. no, pero que exacto, y lo que siempre cuento, y que vos lo dijiste muy, muy claro, es como cuando te entra, usamos el agua que viene de la red. Y si no tenemos un tanque de agua en las casas, ¿viste? O en los edificios, hay un tanquecito de agua que si se corta el suministro, yo tengo una cierta cantidad de tiempo para usar. Tiempo es, en realidad, cantidad de agua, que Claro. es, no sé, limpiar la cocina, no vayas a llenar la piscina o la pileta, como le dicen en España Argentina, en ese momento, o sea, no es fundamental, no es prioritario. Y el fondo de emergencia, el fondo de tranquilidad sirve para ese momento también, pero también sirve para otras cuestiones que son las necesarias, como yo ya tengo mi ingreso y quiero, no sé, se me rompió algo o me quiero comprar algo que al final no estaba en mi presupuesto. Bueno, hay un montón de cuestiones que están buenísimas, pero me gusta que lo hayas traído porque tu experiencia y tu proceso también de haber dejado un empleo, de estar viviendo de lo que te apasiona, de lo que te gusta, de animarte, de soltar, de seguir emprendiendo porque nunca no frenás, o sea, estás creando cosas todo el tiempo. Y desde ahí me gustaría que, o sea, como para ir cerrando, ¿qué le dirías a una persona que tiene algo para compartir, que tiene como la voluntad el sueño de compartir algo, pero no se anima o no se siente lista, porque en realidad es más sentirse listo, Entiendo. de dar ese paso, de dar el primer paso, dentro de todo también lo que vos hiciste? Yo creo que, y esto lo digo desde un lugar de haber transitado el proceso, no como ahora me la sé toda, sino como de haberlo transitado durante años y de siempre seguir transitándolo. Y creo que dar ese primer paso es fundamental. O sea, es como dar un paso chiquitito. El tema es que uno lo ve tan grande, pero acá me parece que está bueno preguntarse, bueno, para si doy este paso, no sé, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ejemplo, quiero dar un taller. A mí me ha pasado poner un taller a la venta y que no lo compre nadie. Entonces ¿qué es lo peor que puede pasar si pongo un taller y no lo compra nadie? Y nada, que voy a tener que volver a la computadora y decir, a ver qué podría haber hecho distinto, ¿no? O qué puedo hacer diferente, o quién me puede ayudar para pensarlo. Pero al no dar ese paso, ni siquiera nos damos la oportunidad de darnos cuenta, de revisarlo, de aprender, de darnos cuenta incluso que al final no era esto lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, para mí esto de no me animo a dar el primer paso, para mí es una invitación de pensar qué es eso tan horrible, tan grande, tan desastroso que podría pasar, pero pensar también todo lo que vos te estás perdiendo de ganar, de ver, de encontrar por no darlo. Porque en general creo que es más ese susto que otra cosa. Y aún así, como ya te digo, si no vendes el curso, puede pasar. Si alguien te dice no me gustó tu posteo, o sea, vemos el nivel de hate, de odio que hay en las redes sociales, de todo. Hay mucho que trabajar en uno mismo para decir a quién le estoy dando voz
O sea, ¿a quién le estoy dando bolilla? No sé cómo decirlo, ¿no? Pero digo, ¿a quién le estoy dando importancia para que una persona diga, no sé, lo que decís no me interesa y a uno eso le afecte, ¿no? Entonces creo que ahí también hay que trabajar mucho en a quién le estamos dando voz, con Z, voz en nuestra vida, para que sea tan importante como para que nosotras no vayamos a cumplir nuestros sueños o a explorar lo que queremos o a ver, no sé, qué hay en la vida para nosotras. Entonces creo que hay mucho que trabajar desde el fortalecimiento interno, del mirarnos a nosotras mismas, del darnos cuenta que la vida es una, quien cree que hay más vidas, puede haber muchas más, pero esta es esta, y nosotros nos tenemos que hacer cargo de esto. O sea, las demás personas pueden opinar, pueden querer que quédate en tu trabajo, seguí haciendo lo que estás haciendo porque estás ganando bien, no te vayas a quejar. O sea, lo que se les canta la gana pueden decirlo. El tema es que uno tiene que hacerse cargo de hacer también lo que tiene ganas. Y como lo estuvimos diciendo, ¿viste? Yo no soy una persona como sin estructura, no, haz lo que tengas ganas y ahora entonces renunciá y quédate en la calle y no tengas para pagar el colegio de tus hijos. No, o sea, estoy muy lejos de eso. Pero sí dar un paso a la vez para decir qué es lo que me gustaría hacer, qué es lo que hoy con lo que tengo puedo hacer desde el punto de vista, como vos decís, desde las inversiones, desde quiero dar un curso, bueno, ¿cuál es el pasito que puedo dar para empezar a explorar? Yo en mi camino, que fue largo, digamos, hasta llegar hoy a tener algo como mucho más ordenado de lo que estoy haciendo, exploré muchísimo, hice cosas de todo tipo. Y eso es lo que, el haberme animado a hacer cursos de distintas cosas, ¿no? El ir a distintos ámbitos, también hacer, ¿no? Como di cursos de un montón de cosas, es lo que a mí me llevó después al final al poder encontrar mi camino. Y si yo no hubiera hecho todo eso y me hubiera quedado siempre donde estaba, no lo hubiera encontrado. Entonces, para encontrarlo hay que moverse. Así que espero que esa es la invitación, a moverse y bueno, y que la gente hable lo que quiera. Acá el tema es que quizás la gente ni siquiera habla, ¿no? El tema es lo que nos decimos a nosotras mismas. Así que eso es lo que hay que revisar, ¿no? Como yo tengo una slide en alguna de mis presentaciones, dice, tratate como si te importaras, ¿no? Empezar a hablarse como realmente uno le habla a una amiga, a una mamá, a alguien que quiere, a una compañía de trabajo, empezar a hablarse de esa forma y correr ese miedo al que dirán y ese temor a equivocarse, porque al fin y al cabo el tiempo pasa, ¿viste? Y si no nos movemos, después quizás nos arrepintamos de eso. Así que a moverse con calma, con tranquilidad, pero a dar el primer paso. Esa es mi invitación. Muy bien, mover la energía, a mover los pensamientos, mover las creencias, mover las finanzas. Yo, para adherir a todo esto que dijiste que me encantó, también siempre voy a decir que estés lo más ordenada posible con tus finanzas, con la gestión de tu dinero, por sobre todo, y por haberlo vivido también, porque es parte también de mi camino, de todo esto que hago, por haber vivido ese desorden de intentar y hacer cosas y querer emprender y soltar cuando aún no creía que todo este tipo de cosas ayudan, y sobre todo escuchar a personas como Ale que bueno, tiene esto de aprender del error, y creo que estás trayendo mucho eso, ¿no? De el equivocarnos como como, no desde, como a mí me quedó como en innovación, ¿no? De error y falla. Una cosa el error, otra la falla, pero ¿cómo se puede traducir esto? Es que uno, si lo hace conscientemente y se equivoca conscientemente, es como que está yendo en contra de la innovación, porque fallar por probar también es parte del proceso de aprendizaje. Y así como, bueno, ahí me gusta este último cierre, que nos traigas un poquito de eso. Y lo otro sí, cuando uno ya tiene la experiencia, o sea, sabe, tiene ese conocimiento y expertise y lo hace como con intención de equivocarse, que eso es diferente, y creo que ahí es donde entra el circuito de las creencias en las que yo me autosaboteo y por eso me equivoco, aunque ya sabía que eso funcionaba así. Y eso también está bueno que sea parte también de este aprendizaje, en ver opciones tanto de monetización de mi conocimiento como tanto en entrar a un mundo como es las inversiones, o en el mundo que hablamos de inversiones también, porque nuestro conocimiento parece que no, pero es invertir mucho tiempo
a crear infoproductos. Los infoproductos los podemos hacer con ChatGPT, pero después de dedicar estrategia y dedicarle horas para que eso, como dijo Ale, un taller no se vendió, bueno, puede pasar. ¿Qué hice mal? ¿Qué fue lo que pasó que no salió con lo que esperaba? Lo mismo está las inversiones. ¿Qué fue en que me equivoqué, que invertí? Bueno, acá el invertir dinero o el invertir tiempo parece que son cosas, el tiempo es lo que sabemos que se acaba, el dinero no, el dinero, hay muchísimo dinero en el mundo, entonces tener mucho cuidado al elegir también y al animarse, dar esos pasos con conciencia, con cuidado, como dijo, a tratarse a uno mismo como si lo trataras a otro. Así que Ale, gracias, para mí hermoso escucharte, tenerte en este espacio y si querés agregar algo más también que aporte para la audiencia, espectacular. Una última cosita que me quedó ahí dando vuelta con esto de no animarse, sobre todo a dar talleres, a hacer algo que... A dar talleres, digo, o a hablar, a mostrarse. Creo que, sobre todo las mujeres, ¿no? Acá un especial hincapié en la visibilidad. En muchos de los espacios que doy aparece esto de no opino, no levanto la mano, no digo lo que pienso porque... entonces, una invitación de nuevo a, primero, lo que nosotros tenemos para decir, muchas veces si no lo decimos, no aparece, ¿no? O peor, lo dice otra persona y otros dicen estaba buenísimo y uno lo tenía ahí, ¿no? A veces en las reuniones. Y lo otro es que a veces nosotros pensamos, no, pero lo que yo voy a dar o lo que yo voy a contar no es nuevo, entonces ya lo escribió otra gente, ya lo dio otra gente, ¿no? Como que lo desvalorizamos de ese lugar. Entonces yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? El síndrome del impostor. No lo inventé yo. O sea, es algo que es un término que tiene más de 40 años acuñados. Y hoy hay un montón de libros hay un montón de papers. Ahora, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que nadie más puede darlo, más que las autoras originales, las que descubrieron el término? No, porque cada persona va a desarrollarlo de acuerdo a su experiencia, va a mostrárselo quizás a determinado grupo de personas con las cuales sea más afín, va a tener un vocabulario distinto del que puede tener otra persona que incluso puede estar en otro lugar. Entonces uno siempre puede darle su mirada personal, su toque personal, puede construirlo. Yo, por ejemplo, hice una construcción dentro del libro conceptual que seguramente es muy diferente del que haría una psicóloga, del que haría otra persona con otra experiencia. Entonces me parece que ahí tenemos que trabajar mucho en como rascar ahí la superficie y encontrar qué es lo que hay propio de nosotras, ¿no? Como salirnos de querer compararnos o de querer parecernos a, y ver qué es lo que tenemos nosotras de valioso para dar. Primero más lo tenemos que considerar valioso, ¿no? Pero digo, entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotras para dar que tenga que ver justamente con nuestro camino recorrido, con nuestra experiencia, con lo que nos mueve, con lo que nos emociona? Así que hay mucho trabajo por hacer en ese sentido para encontrarnos con nosotras mismas y después dar al mundo lo que hacemos como algo único, pero único porque viene de nosotras, ¿no? Y nuestra experiencia, la propia, es irrepetible. Así que, sí, bueno, espero que después me cuenten después del podcast, después de que escuchen. Gracias, Ale. Muy inspirador toda tu historia, todo lo que hiciste, lo que estás logrando y también para quienes nos escuchan seguramente que se van a llevar muchas ideas prácticas, mucha inspiración por sobre todo porque lo que vos traes es que es parte de lo que vos también viviste y no necesariamente algo de bajado como desde arriba, sino de, ¿no?, la propia experiencia de que te animaste, de que soltaste una carrera, de que soltaste un empleo, de que te animaste a escribir tus libros, de que seguís por eso y seguramente van a venir otros libros. O sea, no tengo dudas. Bueno, y tu experiencia también en relación a manejar este espacio de autoconocimiento también con conciencia financiera, porque por eso mismo creo que traer el concepto del fondo, pero traer el concepto del orden a la vez, hace que también hayas ido avanzando con más confianza, hayas ido con seguridad, hayas entendido que si no era por ahí, podías ir por allá y mismo es una construcción cotidiana, no es que es algo que haces de un día para otro, sino que vas tomando decisiones todo el tiempo, lo vas trasladando también a tu vida y bueno, para mí
hermoso. Constancia, propósito, son palabras que me vinieron importantes, más allá de los números, que eso es como las dos venimos de ese mundo de los números, pero creo que hay cualidades que hacen la diferencia. Así que a quienes están escuchando y quieren avanzar también en su propio viaje hacia el Fondo de Tranquilidad, obviamente los invito a visitar mi web, finanzasnomadas.com, y a conocer más del método Un viaje hacia tu Fondo de Tranquilidad, las mentorías, el programa y todo lo que tenemos. Obviamente van a tener toda la información de Ale para que puedan descargar sus libros, puedan conocer los cursos que da, contratarla también para asesoramiento. Bueno, todas las cosas que ella hace van a estar en la descripción, así que mil gracias, Ale, por toda esta generosidad, tu conocimiento, abrirnos todo lo que sabes, lo que aprendiste. Y bueno, a quienes estén escuchando van a tener una encuesta, pueden responderla. También me gustaría que se suscriban, si les gustó lo puedan compartir. Estamos en redes sociales, en Finanzas Nómadas, en todos los canales, así que gracias, para mí un placer tenerte y espero verte por ahí en Argentina o en algún otro lado cuando vengas por acá a presentar el libro seguramente. Así que nos veremos para todos en el próximo episodio y recuerden, el mundo es grande, pero sus finanzas no tienen por qué quedarse en un solo lugar. Así que hasta luego.